Muy buenos días para todos. Nuevamente, halagar a las madres, este regalo preciado que Dios nos ha regalado. Y quisiera compartir con ustedes el día de hoy precisamente una historia de los males, una historia de los males. Y quisiera que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Éxodo. Ay, pastor Éxodo, pero hemos estado estudiando Éxodo los miércoles. Pero vamos a ver en el capítulo 2 algo bien interesante sobre una historia de los males. Éxodo 2, del verso 1 hasta el 10. Quisiera pedirle que nos coloquemos para leer la santa palabra de nuestro Dios Santo, y la leemos en el poder del Espíritu. Y dice así la palabra del Señor, o así dice el Señor. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del niño. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. A la orilla vio al niño, y oyó que el niño lloraba, le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe el niño. Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críalo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las manos. Ponemos al Señor en oración. Señor, realmente estamos muy agradecidos contigo, porque tú eres Dios, porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra y poder meditar en ella. Ayúdanos a que podamos extraer de ella, observando el texto que tienes para hoy, para nosotros. Y en especial hoy, Señor, en el cual queremos honrar a las madres, reconociendo que es un regalo que tenemos. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos ayude a ver el texto, a que se alumbre a nuestros ojos. Nuevamente oro para que ninguna distracción que haya a nuestro alrededor nos saque de este momento, de este espacio de poder escuchar tu voz. No tengas en cuenta mis luchas ni mis fragilidades, sino que pueda hablar por el poder de tu Espíritu. Te lo suplicamos y nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿qué les parece esta historia? Bueno, algunos dicen que las mamás son todo o hacen de todo. Ellas son consejeras, ¿cierto? Porque están aconsejando a los hijos. Ellas son doctoras, porque cuando el niño se enferma, la niña se enferma, entonces ella automedica o trae el remedio casero para la fiebre, para esto, para aquello. Ellas son constructoras, ellas son psicólogas, ellas hacen de todo, hacen de todo.
hacen de todo. Tienen tanta, pero tanta compasión para con sus hijos. Eso los lleva y mueve su ser para hacer de todo y entregar por completo sus vidas al servicio o a la labor de sus hijos. Esta historia nos narra una historia de dos madres. ¿Cómo que dos madres? Vemos la madre de Moisés y la que Dios permite que sea luego madre adoptiva, porque ella adopta a Moisés. Vamos entonces a observar el texto cuidadosamente para poder extraer de los principios y lo que el Señor nos trae para el día de hoy. Para el día de hoy. Primero, quisiera hablarles un poco del contexto para que nos podamos ubicar en el texto el cual hemos leído. Sé que algunos de ustedes no han estado los miércoles y los miércoles hemos estado trabajando eso. Entonces, aquellos, por respeto a aquellos que no han podido estar, quisiera hablar un poco del contexto de este texto. Génesis termina con la muerte de Jacob y su familia, de su hijo José. ¿Cierto? Ahí termina Génesis. Luego que José muere, dice que se levantó un faraón, el cual el anterior le había dado muchos privilegios a José por lo que él había hecho, por lo que el Señor había hecho en Egipto por medio de él. Pero se levanta un faraón que ya no conocía a José y por ende no conocía la generación de Israel ni los beneficios que tenía. Por el contrario, un faraón un poco temeroso. ¿Temeroso por qué? Porque dice que él tenía miedo porque los hebreos se estaban multiplicando de gran manera. O sea, habían llegado a este Egipto 70 miembros, que era la familia de Jacob, pero esos 70 habían comenzado a multiplicarse. Y a causa de eso, el faraón sintió temor. ¿Temor de qué? De que se engrandecieran tanto los israelitas que luego se juntaran con los enemigos y lucharan contra ellos y los derrotaran. Entonces, él tiene una estrategia. Bueno, este pueblo se está aumentando. Entonces, la primera estrategia del faraón es aumentemos el trabajo. Si aumentamos el trabajo, ya van a estar tan cansados que ya no van a querer tener relaciones y no se van a multiplicar. Entonces, les aumenta el trabajo, de hecho, ya no les da la paja para que fabriquen los adobes que tenían que fabricar y les aumenta el trabajo. Pero, oh sorpresa, esto no sirvió de nada, porque los israelitas siguieron aumentando. Entonces, a él se le ocurre otra nueva idea y llama a las parteras, a aquellas mujeres que estaban dedicadas a recibir los hijos que nacían de las mujeres hebreas. Y les da la orden que cada hijo que naciera, que fuese varón, ellas lo mataran. Ellas lo mataran. Si era niña, no había ningún problema, pero si era varón, que lo mataran. A lo que estas mujeres dicen que tenían a Jehová y no quisieron hacer. Entonces, por sorpresa, tampoco le sirvió al faraón esa estrategia. Entonces él se ingenia ahora. Resulta que dice que cada vez que nazca un varón hebreo, debía de ser tirado al río Nilo. Cuando nazca un varón hebreo, tírelo al río. Era la orden. Si era mujer, no había ningún problema. Si era hombre, sí. Es ahí entonces cuando entra este texto. Dice que hay una mujer, que hay un hombre, perdón, de la casa de Leví, o sea, de la generación de Leví, y él tomó una mujer que también era hija de Leví, o sea, de la familia de Leví, y concibieron un niño. Pero entonces, concibieron el niño, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Ese niño cuando naciera, iban a robar al niño, lo iban a matar. A lo que la madre se tomó el trabajo de esconderlo durante 3 meses. Ahora, imaginémonos todo este contexto. ¿Qué un embarazo? Bueno, no había las cosas que hay ahora para darse cuenta a temprana edad de que, a temprana edad del bebé que estaba en embarazo, pues no había pruebas de embarazo.
embarazo, no había ecografía, no había nada de eso, pero se da cuenta que está en embarazo. Y oh sorpresa, debe estar pensando, si es un niño, ¿qué vamos a hacer? Pues si es una niña, no hay problema, pues si es un niño, ¿qué vamos a hacer? Ella lo tiene y lo protege durante 3 meses. Pero pueden imaginarse cómo fue ese tiempo de esos 3 meses. Ella escondiendo al niño, escondiendo al niño. Dicen los historiadores que los egipcios iban a la casa de los hebreos con otros niños más pequeños y los ponían a llorar. Porque cuando ellos lloraban, ¿qué es lo que sucede cuando un niño bebé llora delante de otro niño bebé? El otro niño bebé también entra en llanto. Entonces ellos visitaban. Entonces imagínense todo lo que tuvo que pasar esta mujer para esconderlo. Tanto que ella vio que ya eran 3 meses y que no lo podía esconder. Entonces, como toda madre, pensó qué hacer en un momento difícil. Podemos ver una fe de esta mujer, porque ella envía al niño precisamente donde los niños eran muertos. Ella decide hacer una cesta, cubrirla para que no le entrara el agua con brea y colocarla en un río precisamente donde eran muertos los niños. Pero envía a su hija mayor para que esté pendiente de él. Ahora, ¿qué es lo que primero creo que veamos de este texto? Es que hay una cierta ironía en el carácter de Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque resulta que ¿qué era lo que quería el faraón? El faraón quería exterminar todos los niños de los hebreos, todos los varones, todos los varones. Pero ¿no les parece muy irónico que la respuesta de Dios es precisamente que la hija de que está mandando a matar todos los niños termine siendo la que protege a Moisés? Y entonces, a falta de que Faraón estaba enojado con todos los hebreos niños y quería que todos los hijos de las hebreas fueran muertos, los varones, termina siendo abuelo de un hijo, de un nieto hebreo. Hermanos, Dios, o sea, el pensamiento de Dios es distinto al de nosotros. Dios podría haber exterminado al faraón, le podría haber dicho que no continuara haciendo eso, podría haber mandado un ejército para que sitiara Egipto, no sé. Pero lo que hace es salvar a un niño, y precisamente un niño que quiere matar. Eso no te va a pensar, hermanos, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de Dios. Son totalmente diferentes. Dios actúa de una manera distinta a lo que nosotros concibimos, a lo que nosotros queremos. De hecho, eso debería cambiar nuestra perspectiva de oración. Y cuando oráramos, no estaríamos pidiéndole al Señor como exigiéndole, sino, Señor, pidiéndole qué es lo realmente correcto para lo que estoy, lo que quiero, lo que estoy pidiendo. Entonces, Faraón termina con un nieto hebreo. Termina con un nieto hebreo. Entonces vemos que en el carácter de Dios está esa misericordia, está esa gracia con Moisés, pero al mismo tiempo está esa ironía de lo que quería Faraón. Él termina volteándoselo y termina colocando a Moisés, a un niño hebreo, en el palacio. Porque los pensamientos de Dios son de nosotros. Otra cosa que quiero que miremos en el pasaje, es que dice que cuando el niño nació, el niño era hermoso. Ahora, ¿qué hay de nuevo en eso? Pues porque toda mamá que tiene un hijo, por muy feito que nazca, a ella es hermoso. Y de hecho, a veces
uno va a visitar bebés y uno lo mira y, Dios bendiga su vida, esa criatura. Pero por la vida es hermoso. Entonces, ¿qué de nuevo voy acá de que el niño era hermoso? Porque entonces, si ella respondió porque era hermoso, tenía que haber respondido a todos los niños hebreos. Porque para cada mamá, cada hijo es hermoso. Pero entonces resulta que el término acá hermoso es que el niño se veía fuerte, bueno, saludable, de buen aspecto, con muchas probabilidades de vivir. De hecho, creo que eso lleva a la hija del faraón a, cuando abre la canasta, verlo y decir lo que dice el texto, con compasión. Pero entonces, hermanos, imaginémonos nuevamente a esta mujer. Ahora, este texto no nos dice cómo se llama esa mujer. ¿Alguien sabe cómo se llama la mamá de José? Acá no está dando protagonismo a la mamá de José, no dice su nombre. Tampoco dice el nombre de la hija del faraón. Pero si vamos a Éxodo más adelantico, si vamos a Éxodo 20, si vamos a Éxodo 20, ahí precisamente dice cuál era el nombre de la mamá de Moisés, para que la sigamos llamando por su nombre. Éxodo 6, no, Éxodo 6, 20. Amram, vamos a tomar el 19. Los hijos de Merari y de Musi, estas son las familias de los levitas según su generación. Amram, ahora, ya sabemos entonces cómo se llama el papá de Jesús. ¿Cómo se llama? Amram. ¿Cierto? Tomó por mujer a Jocabed, su hija, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de vida de Abraham fueron 137 años. Aquí nos habla de María, pero María ya estaba, porque María es hermana de Aarón, de Moisés y es hermana mayor. De hecho, es la niña o la mujer que encontramos en el texto que estamos estudiando, que estuvo pendiente de su hermana. Entonces, Jocabed, imaginémonos a Jocabed. Jocabed tiene bebé, lo esconde por 3 meses. A los 3 meses, ella ve que no es prudente que el bebé siga estando con ella. En fe, lo monta en la canasta, lo lleva al Nilo, envía a su hija para que esté pendiente dónde va a parar el niño y lo entrega, porque es lo que está haciendo ella. Ella está entregando su hija. ¿A quién? No sabe. ¿A qué? Tampoco sabe, porque lo está colocando en una canasta donde los niños ven. Pero resulta que en esa ironía de Dios, en ese carácter soberano de Dios, él llega donde la hija del faraón, el niño llega donde la hija del faraón, pero la niña está pendiente de dónde va a llegar, qué va a suceder con el niño, a lo que ella muy astutamente se acerca y le dice que si necesita alguien que lo críe. Ella le dice que sí, que necesita alguien de las aldeas que lo críe y que le va a pagar por criar. ¿Sí están dando cuenta de eso? O sea, la mamá Jocabed, la mamá de Moisés, la mamá de sangre, termina luego recibiendo nuevamente a su hijo y lo cría. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero lo cría. Y aparte de eso, le están pagando para que lo críe. O sea, sí, la maravilla de Dios. Ahora, Jocabed es una mujer admirable, porque ella entrega a su hijo, luego lo recibe y luego nuevamente. Es lo que dice el verso 9. Cuando el verso 10, cuando el niño creció, no nos dice cuánto tiempo, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. Vino a ser hijo suyo.
Hace 8 días les hablaba precisamente de eso. Veamos a Ana orando, ¿cierto? A Ana orando, angustiada, con una pasión, porque Dios le proveyera un hijo. Pero en medio de la oración ella le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro, yo te lo entrego, y no pasará navaja por la cabeza y te servirá. Y hablamos de eso, miren. Madres, ustedes son buenas para nosotros. Sí, ustedes también deben entender que los hijos es un regalo para ustedes. Y que son prestados. Que son prestados. Que ellos no le pertenecen realmente. Ellos le pertenecen a Dios. Y que entre más usted esté dispuesta a entregárselo, más Dios está dispuesta a bendecirlo y a poder que entienda el que es el dueño de todo. Y si manejáramos ese principio para todo, entonces estaríamos dispuestos a dar todo, a dar todo. Esta es una mujer que está dando, de hecho, la hija del faraón hace lo mismo. Ella recibe al niño, abre la canasta, lo ve, siente compasión de él, se lo entrega a la niña para que lo lleve y para luego recibirlo nuevamente. Y luego tendrá que entregárselo al Señor también, porque Moisés viajará al desierto y se quedará allá huyendo. Entonces, vemos esa entrega de madre y el entender realmente que nuestros hijos son pesados. Pero hay otra cosa que quiero que vean. Hay algo que movió a la hija del faraón para tomar a ese bebé y tomar la decisión de recibirlo como su hijo. ¿Qué dice el verso 6? Acompáñame. Al abrirla, abrí que la cesta, canasta donde estaba, vio al niño, oyó que el niño lloraba y le tuvo compasión. Le tuvo compasión. Y creo que es uno de los atributos comunicables de Dios que provee a las madres. La compasión. Ella siente compasión. Pero ¿qué es compasión? ¿Qué es compasión? Bueno, la Biblia tiene muchos matices frente al término compasión, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero la compasión significa muchas cosas. Miren, hay 8 términos y no los voy a mencionar, ni en hebreo ni en griego. Pero hay 8 términos en la Biblia que se refieren a la compasión y significan muchísimas cosas. Por ejemplo, la compasión significa sentirse triste por el otro, condolerse, tener gracia, empatía, sensibilidad, lamentarse por el otro, consolar, confortar, es expresar actos de servicio generoso, proteger al débil. Todo eso significa compasión. Dice que esta mujer sintió por ese bebé eso. Ahora, es interesante porque ella sabe la decisión de su padre. Y además de eso, ella sabe que ese niño que era ahí no es egipcio, ni de otra nación, porque dice, ella dice, este es uno de los niños hebreos. Ella sabía qué le pasaba a ese niño, o qué le iba a pasar a ese niño. ¿Cuál era la orden? Y ella, movida de compasión, decide más bien, y vuelve y dijo, hacer abuelo al faraón de un niño. Entonces, hemos visto estos 3 aspectos en este texto, pero quisiera ahora pasar para tratar de interpretar un poquito y traer esto.
Ahora, Moisés iba a estar en el lugar que yo creo que Jocabed no imaginaba. O sea, pues Moisés iba a tener la mejor educación, un mejor lugar donde criarse. Adivinen cuál, nada más y nada menos el palacio del rey. Bueno, pero entonces, ¿qué quiero que miremos en esto? Lo primero que quiero que miremos es que Dios tiene un plan con los hijos. Dios tiene un plan con los hijos. Miren, los tiempos de hoy son malos. O sea, solamente ver las noticias y darnos cuenta de los tiempos que estamos. La maldad ha aumentado de una manera desmesurada, o sea, de una manera gigantesca ha aumentado la maldad. Podemos ver cómo sufren los niños, cómo sufren los adolescentes, los menores, cómo sufren por el maltrato. O sea, cada vez que vemos las noticias, hace 15 o 20 días mostraron la noticia de un padrastro que golpeó de tal manera al niño porque se había orinado. Lo golpeó de tal manera que dejó sus ojos hinchados, un trauma cráneoencefálico y fue publicado por todas las redes para que este hombre, la justicia lo cogiera. Se ha convertido de moda el estar escuchando el tema de la explotación sexual de menores. Eso está de moda. Y si usted no ve noticias o está desligado de esto, lo invito a que vaya al público. En solo ir al poblado, vemos la cantidad de prostitución que hay y de menores que hay en las calles, prostituyendo. Son tiempos realmente difíciles, son tiempos muy duros, pero ¿qué es este tiempo? Ustedes se pueden imaginar las familias hebreas llorando a sus niños porque este hombre tomó la decisión por sus temores y por sus miedos de sacrificarlos, de matarlos, todos los niños varones. Siempre han habido tiempos duros, porque el corazón y la naturaleza del hombre ha sido la misma desde el principio. Pero también vemos a un pueblo que está clamando. El que Dios, luego de 40 años, envía a Moisés, o no, más bien 80, porque a los 40 viajó al desierto, se quedó 40 allá y regresó para ser usado por el Señor. Y dice que lo que movió a Dios para enviar a Moisés era el clamor de ese pueblo. Y creo que debemos nosotros clamar hoy en día por ello. Pero es bien interesante porque, vuelvo y digo, la situación era muy adversa. O sea, ¿cómo parar al hombre más poderoso de ese tiempo? O sea, ¿cómo pararlo? ¿Cómo cortar lo que él estaba haciendo? Pues digo, Dios podría haber enviado un ejército mucho más poderoso que ese para que fuese arrasado. Es más, Dios con un solo chasquido de sus dedos pudo haber terminado todo Egipto, los egipcios y al faraón. Pero es bien interesante que el modo de Dios es muy extraño y lo que hace es enviar un niño. Él decide enviar un niño. Ahora, imaginemos lo que es un niño, un bebé, un bebé que llora, que cada 2 horas llora, un bebé que hace sino comer y poposear y ensuciar pañales. Que si tú no lo bañas y le lavas el rabito porque se mantiene poposeando, va a oler maluco. Un niño que es indefenso, que necesita de su madre, de su familia.
un niño pequeño y frágil, pero decide enviar un niño. Era la manera de Dios. Él no se le presentó al faraón y le dijo, faraón, te ordeno que dejes de hacer lo que estás haciendo. No, envió un niño. Un niño digo que llora. Cuando tú dices que dormiste como un bebé, quiero decir que estás diciendo mal. Cuando te dicen, dormí como un bebé, entonces habría que hacerte la pregunta, ¿te despertaba llorando cada 2 horas para pedir comida? ¿Por qué ellos hacen eso? Pero podríamos pensar en otro tiempo de la época, de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Se dice que uno de los imperios más atroces, más crueles, fue el Imperio Romano. De hecho, colocaban a los cristianos como antorchas humanas para que alumbraran el sendero de la entrada a Roma. Estamos viviendo una época difícil en la que los romanos oprimían a los judíos grandemente, a los israelitas, al pueblo escogido por Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Enviar enviar un niño de familia poderosa, un niño que nace en un establo, envuelto en pañales, rodeado de animales, pero esa es la forma de Dios. Y por ese niño, usted y yo hoy podemos estar. Por ese niño. Él no mandó a un niño que fuera un poderoso guerrero, un rey militar con poder político, porque de eso no se trata el reino del cielo. Un Dios mío, Jesucristo. Entonces podría pensar y podríamos llegar a esa conclusión. Cuando los tiempos están difíciles, Dios envía. De solo poder sentir la alegría que trae la familia un bebé. Pero quiero que pensemos en algo más, y es lo que hicieron estas dos madres. Miren, todo lo que Dios nos da, estamos llamados a devolverse. Todo, incluyendo nuestros hijos, y ojo, hijos, incluyendo nuestros hijos. Quisiéramos que nuestras madres no murieran. Quisiéramos tenerlas ahí siempre, tenerlas como en una burbujita esa de cristal que venden por ahí, que tiene una imagen, una figurita y así quisiéramos tener. Pero el mayor regalo que usted le puede dar a su madre es precisamente entregarse a su madre. Y si ella no conoce de Dios, el poder buscar el evangelio para que ella conozca del niño nacido en Dios y sea salva. Ese es el mayor regalo. Pero vuelvo y digo, si tuviéramos presente en nuestras vidas, no solo en el tema de padre, de madre, de hijos, el tema de que todo lo que Dios nos da, nosotros estamos llamados a recompérselo todo. Nuestra perspectiva de vida sería diferente. Porque entonces ya lo que tengo en el bolsillo, no lo doy con pesar ni mediocridad, sino con generosidad. Y todas mis posiciones las entrego para el servicio del Señor. Y no solo estoy hablando de lo material,
de mis fuerzas, de mis anhelos, de mis deseos, de mis proyectos, todo a Él. Porque al fin de cuentas, lo que usted y yo tenemos es porque Él no lo dio. Y si Él no lo dio, ¿de quién es? Otra cosa que quiero que analicemos, también que meditemos, es ver en la compasión de la madre, la compasión de Dios. Ver en la compasión de la madre, la compasión de Dios. Madres, ustedes tienen un privilegio grandísimo, tienen un privilegio grande. Y es que ustedes son creadas a imagen de Dios. Pero Dios a ustedes les ha manifestado dones superiores al de los hombres. Y ustedes tienen una responsabilidad más grande también en reflejar esa compasión de Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares y a su propia. Ustedes Dios las ha dotado de una forma especial en el sentir el dolor por el otro, en el compadecerse, en la fragilidad del sentimiento que produce el otro de ustedes. Y recuerdan lo que es la compasión, el dolor, el sufrimiento por el otro, la gracia, la generosidad, el servicio al otro, todo eso. Dios les ha dado a ustedes una capacidad mayor, mucho mayor. Y ustedes están llamadas a mostrar esos visos pequeños de esa compasión eterna de Dios. Y damos gracias a Dios por ustedes. Pero ojo, porque esto lastimosamente nos ha llevado a varios pecados. ¿Verdad? Quiero tocar tus corazones. Miren, lo primero es que a nivel mundial, pero en especial a nivel antioqueño, donde Dios nos puso. No sé si tú naciste en Antioquia, pero vives ahora acá. Y en general acá sufrimos de un gran mal. ¿Saben cuál es ese? La madre idolatría. ¿Sí? O sea, hermanos, la madre es un ser especial que Dios te regaló, que nos regaló. Pero lastimosamente hemos llegado a idolatrarla, a idolatrarla. Y eso está mal. Les voy a mostrar por qué. Bueno, primero porque Dios dice que Él solo se lleva la honra, que no tendrás en primer lugar a nadie más que a Él. Y de hecho Jesús es un poco fuerte cuando dice que hay que dejar madre y padre y hermanos y todo por amor a Él. Ahora, no está diciendo que debemos ser malos hijos, malos hermanos, malos padres o malos hijos. No. Está diciendo es que todo lo que quiere tomar el primer lugar que le pertenece solo a Él debe de ser desechado. No estoy diciendo que desechemos a nuestras madres, claro. Pero sí estoy diciendo que ella debe ocupar un segundo o tercer lugar en nuestra vida, porque primero es de Dios. Entonces, Dios es celoso y quiere que Él solo Él se lleve la gloria y que solo Él sea adorado. Ah, venga, pero el precio nos dice que debemos honrar padre y madre. Una cosa es adorar, otra cosa es honrar. Honrar es
el respeto que yo le merezco o le debo dar a mi padre y a mi madre. La honra, el cuidado, el honor. Pero la adoración de todo mi ser debe estar enfocada a Dios y a nadie más. Ahora, vieron ahora que les dije que las madres son un regalo para nosotros los hijos. ¿Quién de acá tiene otra perspectiva diferente? ¿Cierto que ellas son un regalo para nosotros? Bueno, ¿quién es mayor? ¿El regalo o el que da el regalo? Todos queremos complacer a nuestros hijos. Y parte de complacer a nuestros hijos es que ellos sientan agrado, que ellos se agraden de nosotros y que ellos se sientan felices también y les damos regalos, entonces, especiales. Y ellos se sienten muy contentos por eso. Es una forma de expresión, de amor, de que nos interesa, ¿cierto? Pero yo no he visto el primer niño recibiendo el regalo y despreciando al que se lo dio. Bueno, si este niño es agradecido, porque pueden haber niños que han sido criados en hogares que la gratitud no es. Pero en el sentido común, o sea, en el sentido general, es mayor el que da el regalo que el regalo. Y si Dios nos da un regalo tan especial, porque cuando vemos a nuestra madre, vemos esa gracia de Dios, vemos esa compasión de Dios, vemos esa ternura, ese cuidado, ese amor, esa entrega. ¿Cuánto más será el dueño de libertad? Cuánta compasión, cuánto amor, cuánta protección, cuánta dedicación. Entonces Dios. Y cuando miramos a nuestras madres, entonces tenemos que ver que es un simple viso y destello de lo maravilloso de Dios. Ahora, si lo ves así, mira, que sigues honrando a tu madre, honrando y esperando a Dios, porque Él es nuestro regalo. Y así pasa con los hijos. Lastimosamente también sufrimos de idolatría. Él nos dio ese regalo. Y lo que ellos son, parte de lo que ellos son es porque Dios colocó su carácter ahí, parte de su carácter, hizo destello de su carácter. Y otras estamos nosotros en la responsabilidad de con la palabra, pero son prestados, no son más especiales que Dios. Y les digo, tanto los hijos como las madres un día no estarán. Entonces, si apreciamos ese regalo como lo mejor de nuestras vidas, ¿qué sucede cuando ya ese regalo no está? Y podría que un hijo quiera a su madre, aún sin conocer a Dios. Y parece a lo mayor. Es que mi madrecita querida, mejor, y santa madre. Pero el que conoce a Cristo sabe con mayor claridad el regalo tan maravilloso que es esa madre. Porque conocemos al dueño. Señor, alaba a Dios. Acá podría estar pensando que no tienen hijos. Entonces yo creo, mire, yo tengo un propósito con cada persona, con cada hijo amado, tiene un propósito. Y el hecho de que tú no hayas sido de cierta forma privilegiado con ese don,
Dios ha entregado la capacidad de servir y de hacer la labor que hace una madre en la compasión, en la ternura y en el cuidado con otros. Ruega, Señor, por ello, para que tú lo veas de esa forma y entregues eso que Dios te ha regalado. Porque eres mujer, eres imagen de Dios y estás llamada a la. Como iglesia, hermanos, tenemos que orar mucho. Orar mucho porque hay un asesinato casi que igual al que estaba sucediendo en ese tiempo. Las parteras eran llamadas a matar a los niños que nacieron. Y aunque el aborto es algo que sucede antes de que el niño nace, era casi lo mismo. Y debemos orar porque lastimosamente la legislación cada vez actúa para favorecer ese homicidio y ese asesinato. Entonces debemos orar para que no se siga cometiendo eso, para tener la responsabilidad como iglesia de comprometernos a ayudar a aquellas mujeres que están en crisis y que por causa de lo que es una bendición, porque la palabra de Dios dice que los hijos son una bendición, que el fruto del vientre es una bendición. Por la perspectiva que ellas tienen de vida, la hacen ver como lo contrario, una maldición y algo que les cierra las puertas y que no deben hacer porque daña todo mi alrededor, mis proyectos. No tengo cómo ahora tenerlo, criarlo. Que tengamos la capacidad de poder asistirlas, mostrarles el Evangelio, mostrarles a Cristo y mostrarles la bendición que ellas tienen de ser madres y el fruto de la bendición que hay en el vientre de Dios. Tenemos que orar, pero también accionar, a poder recibir y acompañar a estas mujeres y mostrarles, o más bien, hacer eso, colocarles los lentes de Dios. Aquellas que por alguna razón ya cometieron este pecado, porque eso es un pecado, tenemos que tener también la capacidad de acobijarlas, mostrarles a Cristo, mostrarles el perdón, la compasión de Dios. Pero también hay otra cosa por la que debemos orar, hermanos. Parte de la idolatría de la bueno, la idolatría a la madre, parte de la idolatría a la madre es la irresponsabilidad del varón. Tenemos que orar y apoyar a aquellas mujeres que han tomado la decisión de tener sus hijos y luchar por ellos, a pesar de que el varón no está a su lado. Y que les ha tocado multiplicarse, que les ha tocado tener 5 y 6 manos para cuidar, para educar, para trabajar, para proveer, para aconsejar. Y orar, porque digamos que el principio de Dios, o el anhelo de Dios, no es que una familia sea así. Si no lo hubiera creado solamente una mujer, ya. Pero él creó hombre y mujer y les dio la orden de que se multiplicaran, que se fructificaran y llenaran la tierra. Ese no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios no es que a las madres les toque duplicarse. Ese no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios no es que las madres sean cabezas de familia.
porque la responsabilidad de la cabeza es del varón. Entonces tenemos que orar por ellas, ayudarlas, apoyarlas en esa labor. Pero también tenemos que orar por los varones, para que haya varones que tomen la bandera del rol que Dios nos ha dado, de ser la cabeza de nuestras familias, de nuestros hogares, el proveedor, el sustentador, el cuidador, el que disciplina y educa. No hay que solamente perder. No es que cuando ves que alguien la dejaste en embarazo salir huyendo, porque son años proyectos. No, no aquellos a los cuales Dios ha llamado a militar, y a mostrar el papel fundamental, tanto que tiene el hombre como que tiene la mujer. Debemos también de implorar para que Dios cambie la mentalidad de los hombres y ellos sean responsables. Es más, yo me atrevería, hermanos, y ahora sí perdónenme que es una idea mía, yo me atrevería a que la justicia legislara de una manera más fuerte. Porque acá es muy grande. La hora de que el hombre asuma la responsabilidad de ser el sustentador. Pero entonces, hermanos, para finalizar, es recordarles un poco lo que hemos visto. Dios no piensa para nosotros. Dios tiene una manera muy distinta de pensar. Él actúa de una forma muy diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es abandonarnos en Él y confiar en Él. Es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere. Él no envía a los hijos como una maldición, sino como una bendición. Él muestra su carácter, partecitas muy pequeñas de su carácter, por medio de las manos. Y el tiempo de honremos por el regalo maravilloso que han sido nuestras manos. Y si usted está aquí sin Cristo, no sé si usted tenga madre o madre, la única manera de Dios realmente darle honor y honra a su madre es conociendo al Salvador. Es conociendo al Salvador. Porque Dios dice que Él es amor. Él no es una clase de amor, Él no es una parte de amor, Él es amor. Y a menos de que conozcamos a Cristo, podremos amar con amor verdadero. Un amor verdadero. Ahora el amor verdadero que está dispuesto a entregar lo más preciado. Bueno, entonces quiero invitarte a que conozcas a este bebé que Dios usó en un tiempo de la historia para que viniese acá a la tierra y naciese. La segunda persona de la Trinidad se hiciese hombre, naciera como cualquier bebé, le diera el privilegio a María de ser su madre y creciera como usted y yo crecimos, pero sin pecado. Y luego entregara la vida a la cruz para que usted y yo tuviésemos vida. Y para que cuando su mamá lo tuvo, esa vida tuviese sentido. Porque sin él, nada tiene sentido. Y a menos que creas en él, tendrás un final feliz. Todos queremos un final feliz y estamos en busca de la felicidad, pero no hay felicidad fuera de Cristo. Y es una felicidad eterna. Por eso, yo terminar agradeciéndole al Padre
por ser el reflejo de la compasión de Cristo. Y que nos permita que nos sigamos amando, pero con el amor verdadero, el amor que y que lo tiene ahí en primero. Dios les bendiga. Señor, damos muchas gracias por el ejemplo de nuestra por esa historia maravillosa, por el plan maravilloso que has tenido de redención a través de la historia, Señor, y por el privilegio que nos das hoy de poder tener con nosotros madres, nuestros padres, el cuidado de cada uno de nosotros, en el cual tú te has manifestado esa compasión y ese amor. Señor, bendícelas, pero también bendice a tu iglesia para que seamos el reflejo de tu compasión y realmente actuemos para transformar la identidad, cambiar este mundo. No por nuestras fuerzas, sino por el poder de tu palabra,